¿verdad? Entonces, bueno, para que sepan que está ahí en modo grabado. A ver, bueno, primero que todo, en relación con la próxima semana, quiero, digamos, que empecemos por ahí. La próxima semana, si ustedes ven el aula virtual, no nos vamos a conectar, ¿verdad? Sino que ustedes tienen que hacer otro trabajo en relación con la lectura que corresponde para esa semana. La lectura para esa semana es una que se llama La construcción del problema de investigación y su discurso. Esa lectura ya está subida en el aula virtual y lo que vamos a hacer es que yo voy a hacerles como un tipo de preguntas, como un tipo de cuestionario para que ustedes puedan, con base a eso, digamos, participar, con base a la lectura, participar en el cuestionario y tomarlo también como, bueno, como trabajo de clase, ¿verdad? Bueno, también explicarles por qué estoy haciendo esto de los resúmenes, de las preguntas. Bueno, porque ustedes saben que a partir de este momento todo lo que estemos viendo entra en el examen, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena forma para la cual ustedes puedan ir haciendo las lecturas, poniéndole un poquitito más de atención, ¿verdad? Y no hacer nada más la lectura por hacerla, ¿verdad? Entonces, bueno, para que también les vaya sirviendo como práctica esos ejercicios que estamos trabajando. Entonces, bueno, para que sepan eso, no sé si hay alguien que tenga alguna duda con las lecturas o con lo que está subido en el aula virtual, porque vi que durante la semana sí preguntaban mucho sobre cuál era la lectura, como que no la ubicaban, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, si alguien tiene como alguna duda con respecto a la lectura, si no la encuentran, si quieren que se las pase por WhatsApp, para que tengan más claridad. Profe, yo tengo una duda, pero de la semana que viene, si no me equivoco, dice como, no me acuerdo, pero como analizar, Análisis de no, texto. no me acuerdo muy bien qué es. Ajá, ¿a Ujú. qué se refiere con eso? Ajá, no, eso es, yo lo voy a cambiar por un cuestionario. Entonces son preguntas que yo les voy a hacer en relación con el texto que ustedes tienen que contestar. Ah, ok, gracias, profe. Hola, profe, pura vida. ¿Todo bien, David? ¿Todo bien? La lectura es la del 12 de mayo, que se llama La construcción del problema de investigación y su discurso, ¿verdad? Sí, esa es. Ok, usted deja unas preguntas, es como un tipo foro, me imagino, ¿verdad? Lo tengo como tipo foro, pero creo que lo voy a cambiar como a cuestionario mejor. Entonces, bueno, igual la idea es que ustedes hagan este trabajo en el horario del martes en la clase, ¿verdad? O por lo menos el martes. Entonces, ya para mañana igual yo subo las preguntas, pero para que nada más estén atentos ahí, que la actividad que haya, sea foro o sea cuestionario, esa es la que tienen que hacer. ¿Quedó claro, David? Profe, ¿no me escuchó? Seguro tenía No. silenciado el micrófono. Sí. Ajá. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con mucho. Clarísimo. Ok. Entonces, bueno, estos son con respecto bueno, lo de la lectura de la próxima semana, ¿verdad? Luego, bueno, yo estuve revisando lo que son los videos, ya la mayoría les envié la nota y los comentarios, ¿verdad? Los comentarios en el aula virtual los puse en el perfil de la persona que subió el video, ¿verdad? Entonces, por favor, que esa persona le comparta los comentarios a los demás compañeros que conforman el grupo. Solamente me hace falta un grupo de calificar
porque me costó mucho bajar el video, pero bueno, ya ahora lo logré bajar, entonces ahora, despuesito de que terminemos, les envío los comentarios. En general, la verdad quedé muy contenta con lo que hicieron, ¿verdad? Yo creo que, bueno, estas nuevas circunstancias han hecho que también tengamos que buscar nuevas formas de trabajar, ¿verdad? Me sorprendió mucho también la creatividad que tuvieron para esto, de realizar los videos, ¿verdad? Donde no solamente participaba una persona del grupo, sino que también incluyeron a varias personas o a todos los miembros del grupo. Y bueno, eso son cosas como importantes, ¿verdad? No solamente por digamos, el avance en tratar de construir un diseño de investigación, sino también en tratar de que todos y todas las personas que conforman los grupos de investigación tuvieran claridad sobre qué eran las propuestas que estaban haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de investigación, eso es un punto muy importante. Por ejemplo, en lo que son las defensas de trabajos finales de graduación, de tesis. ¿Qué valora uno? Bueno, que todas las personas realmente manejen el tema que están queriendo hacer, ¿verdad? O que están elaborando. Entonces, eso fue algo que vi en general en las presentaciones. Carlos. Sí, solamente como para consultar, el grupo que falta revisar es el que se envíe yo, digamos, Sí. porque no veo. Ok, gracias, nada más, pura vida. Sí, es que el video de ustedes, no sé por qué, pero me costó mucho bajarlo. Bueno, que se me descargara en mi computadora, entonces por eso me atrasé con ustedes, pero después de la clase ya les envío los comentarios. Es que era algo pesadillo, todo bien. Sí, listo, entonces. Porfa, nada más baja la mano cuando... Eso, excelente, porque si no quedó ahí. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos importantes que quería rescatar. Y luego de eso, digamos, quería que viéramos como algunos aspectos de mejora, ¿verdad? En el avance de investigación. Bueno, este curso, tal y como está planificado, ¿verdad? Lo que pretende es que ustedes puedan tener como las herramientas mínimas para la construcción de un diseño de investigación. Que entiendan qué es un diseño de investigación, qué es aplicar una investigación, ¿verdad? Que eso sería parte de lo que ustedes van a hacer en otros cursos que ya están haciendo, ¿verdad? Bueno, ya varios me han comentado que también les han dejado hasta investigaciones, pequeñas investigaciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, la idea de este curso es que ustedes puedan tener esas herramientas. Entonces, a mí sí me gustaría como poder, digamos, hacer una evolución general en el grupo, más allá solamente las específicas, en las que, digamos, la valoración general de todos los trabajos tiene que ver con que hay todavía, bueno, debilidades en la definición de los problemas de investigación, en tanto a veces confundimos problemáticas relacionadas con la temática, ¿verdad? Con lo que nosotros deberíamos de definir como problemas de nuestra investigación como tal, ¿no? Un ejemplo, en el trabajo sobre la percepción de las personas que participaron en la marcha del 8M, ¿verdad? Bueno, el 8 de marzo. En ese caso, por ejemplo, en lo que es el problema de investigación, se hace una problematización sobre la violencia contra las mujeres. Si bien eso es parte de un contexto al que responde nuestra investigación, vean que el tema que vamos a investigar es la opinión o la percepción de las personas que participaron en la marcha sobre esa marcha, ¿verdad? Entonces, el problema debería girar en torno a dos elementos. Uno, que es central, tiene que ver con la participación. Al final, la participación va a ser el eje central de mi investigación.
La participación en qué? En espacios de lucha por derechos, ¿verdad? Que sería la marcha. Entonces, si, como les digo, vean ustedes que eso lo vimos en una presentación, que hay que tener cuidado y diferenciar entre lo que es una problemática social y un problema de investigación. ¿Se acuerdan que yo les ponía un ejemplo? Problemática social, la pobreza. Es una problemática social muy amplia, ¿verdad? Pero mi problema de investigación es el tratar yo de responderme qué de la pobreza es lo que yo quiero saber. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas del aumento de la pobreza por causa del COVID-19? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está causando que una pandemia como esta genere un aumento también de personas en vulnerabilidad social, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, yo siempre tengo que tener una temática general que responde a una problemática social, pero a partir de esa temática y problemática social, tengo que definir qué específicamente de eso es lo que yo quiero dar respuesta con mi investigación. Y por eso es que hablamos de la pregunta de investigación. Entonces, en algunos casos, bueno, había tal vez una definición de una problemática en general, ¿verdad? O hasta el problema de investigación, pero no concluían con la pregunta problema de investigación. Y recordemos que cuando nosotros planteamos un problema, tiene que haber primero una descripción del problema y luego terminamos el apartado con una pregunta problema de investigación. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque, por ejemplo, para una revisión de un diseño de tesis, en eso se fijan mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, son elementos que tenemos que tener ahí en cuenta, ¿verdad? Luego de eso, hay otro aspecto importante que tienen que tomar en cuenta cuando realizan los diseños de investigación y tiene que ver con la congruencia. ¿Congruencia en qué? En mínimo 3 elementos del diseño de investigación. Tiene que haber congruencia entre el tema de investigación, el problema de investigación y los objetivos que estoy planteando en mi investigación. Quiere decir, no puedo poner en mi tema que voy a analizar por ejemplo, lo que es la participación en la manifestación del 8M, ¿no? Y en los objetivos, analizar las causas de la violencia intrafamiliar. Vean que no tienen congruencia. A pesar de que son temáticas hermanas, digámoslo así, no tienen congruencia en tanto me desenfoco, digamos, de lo que yo quiero investigar. Planteé que iba a investigar la participación en una manifestación en específico y terminé diciendo que voy a analizar por qué es que ocurre la violencia intrafamiliar, ¿verdad? O sea, al final, un poco como les he dicho también en otros momentos, o sea, no puedo mezclar chayotes con fresas, ¿verdad? O sea, todo tiene que tener una congruencia en específico. Si yo digo que voy a analizar la participación de las personas en general en una manifestación, mis objetivos tienen que responder a eso, porque es la forma en la cual yo voy a operacionalizar mi trabajo. Quiere decir, los objetivos me van a decir cuáles son los pasos que debo de seguir para lograr cumplir mi investigación, ¿verdad? Y por lo tanto, vean que el tema y el problema se relacionan completamente porque el problema es el que me va a decir específicamente en ese tema que puede ser muy general, qué es lo que realmente yo quiero investigar específicamente de ese tema, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que vean, digamos, la congruencia que tienen que haber en una investigación en esos 3 aspectos, ¿verdad? Tema, problema y objetivos. Y otro aspecto que hay que mejorar es en la redacción de los objetivos.
En general lo hicieron muy bien, ¿verdad? Esto es un aspecto que a veces cuesta, no crean, hasta a veces yo tengo estudiantes de maestría que redactan mal los objetivos. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir a veces lo que son objetivos de investigación a objetivos prácticos o de propuestas, ¿verdad? Ustedes van a ver que a veces eso se confunde mucho, más que todo cuando ya empiezan a trabajar, por ejemplo, con formulación de proyectos, porque de una vez tienden a tirar a generar propuestas de solución y no procesos de indagación antes de la propuesta de solución. Entonces, bueno, yo vi que en general todos hicieron objetivos de investigación, lo cual es muy importante, y por favor, en verdad, durante todo lo que resta la carrera, mantengan esta diferenciación, ¿verdad?, entre lo que son los objetivos de indagación que tienen una investigación como tal y los objetivos propositivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en diagnóstico social, tenemos que tener los dos objetivos. Tenemos que hacer primero el diagnóstico y luego de eso hacemos la propuesta, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Por eso es que se habla de que hay objetivos de indagación y objetivos prácticos, que son los que me llevan a las propuestas como tales. Entonces, bueno, con los objetivos, lo que hay que tener mucho cuidado es en el uso de verbos, ¿verdad? Recuerden que los objetivos tienen que tener niveles, ¿verdad? O sea, el objetivo general es más amplio que los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos cumplen la función de operacionalizar el general. El objetivo general es la meta a la cual yo quiero llegar con mi investigación. O sea, ¿cuál es la meta que yo me pongo con este trabajo que voy a hacer? Y los objetivos específicos son los que me dicen, para cumplir esa meta, yo tengo que seguir estos pasos en específico. Tengo que construir estos elementos. Entonces, por eso es tan importante que veamos lo de los niveles. Entonces, el objetivo general está en un nivel más amplio que los objetivos específicos. Y por lo tanto, los verbos que yo uso deben de responder a esa diferencia. Por ejemplo, un verbo como analizar es un verbo muy amplio. Para analizar, previamente yo tengo que hacer otras cosas. Por ejemplo, tengo que identificar, tengo que describir, ¿verdad? Tengo que determinar para poder llegar a analizar qué es mi meta. Mientras que para identificar, para hacer una identificación, yo más bien tengo, digamos, una ruta muy pequeña. Para identificar, yo tengo que conocer, ¿verdad? Y hasta ahí, no necesariamente tengo que hacer nada más. O tengo que conocer y describir, y luego identifico, ¿verdad? Pero ven que la ruta para poder llegar a esa identificación es muchísimo más corta que una ruta para llegar a analizar, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que tienen que tener a la hora de que hacen la redacción de los objetivos en general. De manera general, entonces, estos son como los comentarios que yo tengo, digamos, de los trabajos. Quisiera saber si alguno o alguna tiene alguna duda en relación con el trabajo que presentaron, con alguno de los apartados, o si tienen también algún apartado que les gustaría que le pongamos mayor atención en próximas sesiones. Entonces, los escucho, bueno, levantando la mano, pidiendo la palabra. Yo se los voy dando por acá. Nada, bueno. David. Profe, David. Como, nada que ver. Bueno, ¿qué hablo? ¿Y por qué usted pidió la palabra?
Ok, ok. Profe, ¿cuánto valía ese trabajo que hicimos? 20. 20% de la nota. Ujú. Ok, ¿y siempre se va a trabajar lo de la coevaluación? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, el trabajo final, ¿cuánto entonces cuánto va a valer ahora? Es que, bueno, no recuerdo, sino para fijarme en el programa. Sí. Fíjense en el programa. El trabajo final igual cuesta 30%. Acuérdense que lo de la coevaluación está en lo que es participación y trabajo en clase, ¿verdad? Entonces, al final del curso yo les voy a pasar un instrumento donde ustedes hacen la coevaluación. Profe, Eh, sigue Giovanna y después Daniel. Bueno, profe, mi duda es que, digamos, en una parte yo tenía que ayudar en los antecedentes, Ajá. pero investigando no había una investigación antes, como específicamente lo que nosotros estábamos buscando. Cuando pasa eso, uno busca investigaciones como que vayan por el mismo rumbo. Ujú. Ya ahorita le contesto. Si quiere sigue Daniel. Ok. no, profe, yo pienso que también enfocarnos mucho en lo que son los objetivos y tal vez profundizar un poco como más o menos, o no sé, como tips a la hora como de redactar, porque, bueno, a mí al menos se me complica un poco como no repetir mucho. O sea, como hacer mucha redundancia, no sé si me explico. Ujú. Claro, perfecto. Bueno, la lectura de esta semana tiene mucho que ver con redacción. Rosby, Rosby, Debbie, ¿vos tenías otra pregunta? No, profe, yo creo que era solo eso. Ok, entonces cuando termina, bajan la mano. Rosby, Perdón, profe, es que aquí el internet hoy ha estado muy malo, entonces como que se va y viene, no sé si me escucha bien. lo escucho perfecto. Cuénteme. Ah, Bueno, ahí ya no. una pregunta, es por lectura que era para eso. Ya no. Ah, Sí, Rosby, mejor escríbalo en el chat y cualquier cosa yo lo leo y le doy respuesta a su pregunta. está bien, gracias. Ujú. Eh, Daniel, ¿tenés otra pregunta? Listo, entonces, bueno, voy a responderle a Joana. Bueno, hoy eso es parte de la presentación que vamos a ver, ¿verdad? Pero como para ir adelantando, recuerden que al final los antecedentes lo que buscan es bibliografía relacionada con el tema o la temática de investigación con la que vamos a tratar. Yo les he dicho en otros momentos, si ustedes encuentran un antecedente igual al que ustedes, a la investigación que ustedes quieren hacer, ¿qué ocurre? Ya no podríamos hacer nuestra investigación porque ya alguien la hizo, alguien más ya cumplió con eso. La idea de nosotros hacer una investigación es trabajar un tema que no se haya investigado o que haya un vacío en relación con esa temática que se trata de abarcar. Entonces, nunca vamos a encontrar un antecedente igual al nuestro.
pero podemos buscar temáticas similares, ¿verdad? Entonces, más bien, que dicha que no le salieron antecedentes iguales a los que usted quiere hacer. Quiere decir que hay un espacio ahí en específico en el que usted puede entonces hacer su investigación. Entonces, no va a haber una investigación que diga la situación de los agricultores en Pacayas de Cartago año 2018-2020. Pero sí pueden haber estudios que analicen la situación de los agricultores en Costa Rica, la situación de la producción de papa y fresa, ¿verdad? En Centroamérica. Bueno, esos son estudios que tienen relación con el tema, con el contexto también con el cual yo voy a estudiar. Entonces, esos antecedentes me sirven muy bien para poder comprender las temáticas generales que va a tratar mi investigación. Pero no es que le van a salir específicamente investigación con el grupo de organizativo tal, ¿verdad? Porque entonces, si fuera así, para nada está haciendo su investigación, porque ya alguien más lo hizo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Queda más claro, Joan? Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ok. Bueno, a lo que entendí de la lectura, los antecedentes como obligatorios en una investigación como que es medio nuevo, ¿o no? Ajá. ¿Desde hace cuánto? No. Los antecedentes, más bien, pueden ser, digamos, de un lapso temporal amplio, ¿verdad? Porque más bien usted lo que debería hacer es una indagación exhaustiva sobre los diferentes estudios que se están haciendo en relación con su tema, ¿no? En eso hay como muchas discusiones, ¿verdad? Porque digamos, hay gente que dice eh, que no, que más bien deberían de ser como antecedentes en un tiempo, digamos, más cercano al actual, ¿verdad? Pero eso también depende mucho hasta de las temáticas que vayamos a investigar, ¿verdad? Hay autores eh, ya históricos que hay que tomar en cuenta para una investigación dependiendo del tema, ¿verdad? No es como que hayan estudios que porque se hicieron en los años 70 ya están obsoletos. Hay estudios que más bien son muy, eh, o sea, que son de muy viejos, ¿verdad? Pongámoslo así, pero que lo que estudian, o sea, aplican para poder entender muy bien lo que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener cuidado en el momento en que seleccionamos antecedentes, siempre hacer como una reflexión muy crítica, porque no podemos obviar documentos históricos solo porque sean históricos, ¿verdad? Solo por la fecha, sino que tiene que ver cuánto valor me da ese documento o le da ese documento a mi investigación, ¿verdad? Entonces, en eso sí hay que tener ahí. Profe, Sí. no, creo que mi pregunta no iba como por ahí. Mi pregunta iba más en cuándo se implementó esto en las investigaciones, los antecedentes, como cuando, ¿sí me entiende? No. Sí, pero no tengo respuesta a su pregunta. Bueno, es que con la lectura entendí que era como relativamente era como un nuevo en las investigaciones, como obligatoriamente nuevo. Bueno, O sea, antes lo hacían como por... ajá, es que eso depende mucho, sí, también digamos, de los requerimientos que estaban teniendo los institutos de investigación, ¿verdad? Pero en general, la búsqueda de antecedentes siempre se ha hecho. Lo que ha cambiado es la formalidad de incluirlos dentro de los documentos, ¿verdad? Dentro de los procesos de investigación formal en el documento como tal. Pero al final, si ustedes se dan cuenta, los antecedentes, o sea, usted no puede plantear un tema de investigación sin antes de hacer una revisión de antecedentes, ¿verdad?
por lo mismo, porque usted no sabe entonces siquiera si el tema que usted está planteando ya fue investigado. Y los antecedentes me permiten ver eso, ¿verdad? También. O sea, qué temas se han estado planteando, cuáles son los diferentes tendencias que hay en investigación en relación con las temáticas que yo estoy haciendo y a partir de eso poder hacer planteamientos, ¿verdad? Carlos tenía la mano levantada. Gracias, profe. Con gusto, Joana. No, era solamente como para mencionar eso. Ah. Bueno, lo que usted ya explicó como para adelantar, bueno, para mencionar sobre lo que decía la compañera, pero no, ya usted lo explicó bien. Ok. Bueno, y entonces, bueno, también con lo que planteaba, no me acuerdo si era Daniel u otro, vamos a trabajar entonces igual en las próximas clases en tratar de ampliar más lo de los objetivos y esto de los tips para redactar, bueno, también tienen que tomar en cuenta una cosa, uno aprende a redactar y aprende redactando, ¿verdad? Esa es la máxima, y no se puede hacer nada más que, así hemos aprendido todos también la redacción básica, ¿verdad? Y ustedes están apenas iniciando su proceso de desarrollo académico, ¿verdad? En la universidad, entonces van a ver, por ejemplo, a uno le pasa mucho, ¿verdad? Cuando ya llega a licenciatura, por ejemplo, cuando se encuentra un trabajo de primer año, y uno se pone a leerlo y uno a veces dice, ¿cómo entregué este trabajo, verdad? Sí. Que tiene que ver con la redacción, pero es que es parte de un proceso, ¿verdad? Vean ustedes que, por ejemplo, en la lectura había una parte ahí que me gustó mucho, que decía que el proceso de investigación desarrolla capacidades, ¿verdad? Y el proceso de investigación, vean ustedes que se inicia desde el primer año de universidad hasta el último año. Y esas capacidades también traen habilidades y destrezas. La investigación en general tiende a desarrollar la habilidad y las destrezas para la redacción, para la síntesis de información, ¿verdad? Por eso tal vez ustedes pueden ver lo del resumen de lectura. Bueno, lo del resumen de lectura lo que trata es que ustedes ejerciten la síntesis, o sea, leer y poder sintetizar ideas importantes del texto. Y cuando uno hace una investigación, por ejemplo, en la revisión de antecedentes, tiene que sintetizar, porque a veces uno se encuentra un libro, por ejemplo, de 300 páginas y no va a escribir qué es lo que dicen las 300 páginas, ¿verdad? Usted lee el libro y tiene que ir identificando ideas centrales para a partir de eso poder retomar algunas de estas ideas y ver qué sirve y qué no sirve para mi investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son también como habilidades y destrezas que se van a ir desarrollando poco a poco. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta, sino para pasar a la presentación de hoy, que lo que yo les traigo van a ver también como un resumen de la lectura, ¿verdad? ¿Quién me habló? Yo, Daniel. Dígame, Daniel. Profe, la calificación del trabajo pasado es en porcentaje, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Es que ahí dice 100, pero traté de editarlo y no he podido. Pero es 20, o sea, guíense en lo que dice el programa. El avance valía 20% de la nota. Y entonces yo les puse 20, 19, 18, ahí depende de lo que sea sacado cada grupo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Nada más para, digamos, ya que están hablando esto de las notas, nada más como para que nos quede ahí claro que si ustedes ven, solamente nos quedan, digamos, 2 cosas más por evaluar de trabajos, ¿verdad? Que tiene que ver con el trabajo final
que vale 30% de la nota, que es la aplicación de la técnica que van a hacer, y el examen que también tiene un valor de 30%, ¿verdad? Luego, lo que es la participación y trabajo en clase, pues eso ustedes saben que yo lo estoy valorando conforme a las personas que se vinculan a las sesiones virtuales y además también las entregas de lo que corresponde a cada semana, ¿verdad? Las lecturas, las comprensiones de lecturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta. Y bueno, en estos días, yo espero que ya para la próxima sesión, más bien, estarles pasando las instrucciones del trabajo final, que es la aplicación de la técnica. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, entonces, si no hay otra duda en relación con el avance que presentaron, voy a compartir. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿quién me habla? Albert. Dígame, Albert. Lo siento, es que acá el internet es muy lento y se queda pegado, perdón. Tranquilo. Profe, viendo usted, digamos, a criterio personal, viendo los avances que enviamos o los videos que grabamos, ¿qué tan mal o qué tan perdidos estamos todavía? Más bien están muy bien. Eso fue lo que logré ver. Que está muy bien, que hicieron un buen trabajo, que hicieron un buen esfuerzo. Y voy a decir una cosa, más bien hubieron avances que están mejores que los trabajos que me presentan los estudiantes de bachillerato o licenciatura, ¿verdad? Pues no el trabajo total, pero sí por lo menos las presentaciones, la forma en la que y redactaron los objetivos, las mismas preguntas, van muy bien, ¿verdad? Más bien creo que han entendido bastante, que comprendieron bastante el ejercicio que tenían que hacer con el diseño. ¿Por qué, Albert, usted se sintió perdido? No, realmente no, porque pues fue una ayuda ahí entre todos los chicos del grupo, entonces realmente no se nos hizo tan difícil, pero no, quería ver qué tal le ha parecido el video, bueno, los videos que hemos realizado y cómo lo están haciendo. Sí, excelente. Bueno, quisiera saber si alguno tiene algún problema en ver la pantalla. Me indica la persona que no está viendo la presentación. Profe, ¿Sí, Lisette? perdón, no es nada de la clase, pero ¿cómo hace para compartir esa pantalla? Yo lo he intentado en otras clases y no he podido. Aquí abajito de donde uno está conectado, la pantalla principal, hay una parte que dice compartir pantalla, que es un botoncito que... A ver, voy a dejar de compartirla. Donde está lo del micrófono, el video, luego dice los participantes, el chat. ¿Ves que Ajá, compartir pantalla es una cosita verde con una flecha? Ah, es que el mío está en inglés, todo lo tengo en inglés, no sé por qué, como no sé nada de inglés. Entonces, ahí donde dice Share Screen, y eso le va a abrir, las ventanas que usted tenga abiertas, ¿verdad? Entonces usted selecciona cuál es la que quiere poner. Entonces, en este caso, yo selecciono la de PowerPoint y ya, ahí sale. No, está bien, perdón, no era nada. Gracias.
Para eso también estamos en las clases. Apoyamos. Ok, más bien, así, sí se sigue grabando, pero no, sí, yo también, tampoco es que sé muy bien cómo se usa esto, entonces tengo que ir probando. Bueno, entonces, bueno, la lectura de esta semana trataba sobre los antecedentes, ¿verdad? A ver, tal vez Paola Acuña nos puede comentar qué entendió ella que son los antecedentes. Bueno, yo entendí que son como las referencias que podemos tener sobre alguna, bueno, la investigación que vamos a hacer. Entonces, básicamente podemos partir de ese punto para ver qué se ha investigado y qué nos funciona para nuestra investigación. Ok, muy bien. Y Melanie, ¿cómo qué tipo de referencias, digamos, de acuerdo a lo que plantea Paola, son las que podríamos abarcar en la búsqueda de antecedentes? Referencias como fuentes, por decirlo así, profe. ¿Qué tipo de fuentes? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuentes o referencias? Ok, son como los medios en los cuales podemos buscar estos antecedentes, como en periódicos, libros, artículos, revistas, creo, si no ando muy perdida. Ajá, perfecto. Carlos, ¿querés agregar algo? Quizás más bien que agregar, es más bien como consultar, porque tal vez lo esperé más en ese tipo de lectura, es el hecho, digamos, de que no todos los, o que bueno, considero que tal vez en la investigación cualitativa, no todos los antecedentes van a encontrarse de forma documentales, ¿verdad? También hay experiencias, vivencias, lo planteo como en dependencia del tipo de investigación que uno esté planteando. También van a haber, lo menciono así, tal vez como experiencias, vivencias de personas que digamos que desarrollan alguna práctica, algún hecho cultural o algo así, digamos, cómo se recopila o cómo se desarrolla este proceso para captar esta información y poderla incorporar dentro de la investigación y que tenga igual el mismo grado de validez. Ajá, bueno, lo que pasa es que ahí sí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son los antecedentes y lo que es la contextualización. Ese tipo de experiencias pueden entrar dentro de una contextualización en relación ya específicamente con el problema que yo quiero investigar. Eso se puede dar mucho en investigaciones que tengan que ver con temas, por ejemplo, socioculturales o el rescate de ciertas prácticas culturales. Pero los antecedentes nos van a hacer referencia más que todo a estudios, digamos, si queremos rescatar las experiencias específicamente de ciertos pobladores, por ejemplo, sobre identidad cultural, tenemos que buscar documentos que rescaten esas experiencias, pero que ya sean documentos académicos como tales o documentos de investigación. Por ejemplo, sistematizaciones de experiencias, ¿verdad? Eso se estila mucho, ¿verdad? O documentos que hagan rescates de historias de vida, pero son investigaciones ya hechas. Son libros que recopilan esas historias de vida. Ya tienen que haber pasado, digamos, por un proceso de escrutinio de la comunidad científica, pongámosle así, ¿verdad? Eso es lo que esperamos en la búsqueda de antecedentes, que ya hayan pasado, digamos, ese escrutinio de las diferentes comunidades científicas. Y hay muchos, digamos, hay muchos documentos, hay muchos libros, por ejemplo, que hacen rescates de historias de vida o de otras experiencias de comunidades o de personas en específico, ¿verdad? Entonces, eso tendría que ir como por esa línea. ¿Queda claro, Carlos? Sí, perfecto, gracias. Giovanna. Profe, es que creo que estaba un poco confundida en eso. Los antecedentes es cualquier tipo de investigación
no solo tesis, sino también una investigación que ha hecho un periódico o así. Ah, ok. Digamos, sí se pueden tomar como parte de antecedentes algunas o sea, estudios que hayan hecho periódicos, pero igual hay que tener cuidado en cuáles responden antecedentes de investigación y cuáles son aspectos que sirven para contextualizar un problema, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos el estudio sobre el de la imagen del presidente que hizo hace poco Semanario Universidad, ¿verdad? Bueno, esa noticia hace referencia a una investigación que hizo un instituto de estudios políticos, ¿verdad? En ese caso, que tengo dos opciones. O utilizar la noticia como tal, ¿verdad? Y decir que hubo un estudio que se realizó ahí, nada más, o irme de una vez al estudio y rescatar ese estudio como parte de mi antecedente. Ahora, ¿qué sería, digamos, lo más responsable académicamente? No irme a lo que plantea el periódico, sino irme al estudio como tal. ¿Por qué? Porque recuerden que en la investigación en general tenemos que tener cuidado en tratar de mantener un proceso que sea objetivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en general con los medios de comunicación masiva? Bueno, que tienden a tener ya una línea, ¿verdad? Ideológica, una línea pues de redacción, ¿verdad? Que eso también me puede generar sesgos en mi investigación, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar de buscar los documentos que me permitan hacer una lectura lo más objetivamente posible, ¿verdad? Entonces en ese aspecto es por eso que yo siempre tengo que tratarme de ir a la fuente principal, que en este caso sería el estudio que hizo el Instituto de Ciencias Políticas de la UCR, ¿verdad? Entonces, tengo que tratar, digamos, pues no es de obviar, pero sí de leer con recelo lo que me presentan los medios de comunicación y que los puedo tratar tal vez de rescatar a nivel igual del contexto, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. Porque los antecedentes también tienen que responder a ciertas escalas y digámosles que también serían como escalas geográficas, ¿verdad? Entonces, por ahí es que podría como ir direccionando estos documentos que vamos revisando. A ver, los antecedentes, a veces esto tiende como a confundir un poco, porque a veces encontramos que se habla de algo muy parecido, pero con apellidos o nombres diferentes, ¿verdad? Aquí yo les pongo tres formas en las cuales en las lecturas o en general en los espacios académicos se hace referencia a lo que nosotros vamos a conocer aquí como antecedentes. Entonces, los antecedentes también se pueden encontrar como definido como el estado del arte o el estado de la situación o estado de la cuestión. Entonces, esto se los pongo para que también a ustedes no se les haga enredo, digamos, si ven en alguna otra lectura que hacen referencia, bueno, el estado del arte es, y al final lo definen exactamente igual a como ustedes lo vieron en antecedentes, ¿verdad? Porque eso puede generar confusión. También a veces lo que llamamos estado de situación tienden a verlo más bien como la contextualización de la situación problemática. Pero lo que más me interesa que les quede claro es que esas son formas de ponerle apellido a las cosas, ¿verdad? La ventaja también de que hay en relación con la investigación es que es un proceso flexible, ¿verdad? Entonces yo puedo llamarle contextualización de la situación problemática o estado de la situación y no es, digamos, como que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Pero sí tengo que tener claridad de cuáles son las diferencias en cuanto a contenido que deben de tener
esos apartados, ¿verdad? Entonces, bueno, para que ustedes sepan que les puede salir así en otras lecturas y que tengan claridad sobre a qué se refieren cada una de estas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver esto, ¿qué son los antecedentes? ¿Para qué sirven los antecedentes? ¿Qué contenido debe ir en los antecedentes? ¿Y cómo se estructuran los antecedentes? Esas son las 4 preguntas guías, digamos, que planteaba la lectura, ¿verdad? Y bueno, a mi parecer es una de las lecturas como más claras en cuanto a redacción de antecedentes. A veces hay unas que son como muy, bueno, que enredan mucho, ¿verdad? Entonces, con base a estas preguntas, no sé, tal vez Karen Delgado nos podría contestar para usted, de acuerdo a la lectura que hizo, ¿para qué es que sirven los antecedentes? Bueno, profe, yo siento que es como para guiarse, para dar como, ¿cómo le digo? Tal vez para tener una vista de lo que uno está investigando en otra perspectiva o de lo que hay ya escrito sobre eso. Ok, muy bien, sí, sobre lo que ya hay escrito, ¿verdad? Sofía Trejos, tal vez nos puede ampliar para usted para qué sirven los antecedentes. ¿Me escucha bien, profe? Sí. Bueno, bueno, para mí tienen como el propósito más que todo de mostrar el tema que estamos investigando tratado por otros autores, digamos, y otra perspectiva. Y también de investigar más sobre qué hay escrito o ver en qué forma le podemos dar como algo novedoso a la investigación, no solo como tomar la información que ya existe y usarla en nuestra propia investigación. Correcto, muy importante, ¿verdad? Y eso ya lo hemos dicho en otros momentos. Lo importante de los antecedentes es poder ir identificando cuáles son los vacíos que existen en relación con la temática que yo estoy investigando, ¿verdad? Para entonces, a partir de ahí, poder también sustentar la importancia de mi investigación. Y que bueno, vamos a ver que también ese sustento tiene que ver con diferentes postulados teóricos, metodológicos, ¿verdad? O tal vez hasta de la población con la que trabajan, ¿verdad? Bueno, yo puedo, por ejemplo, hacer una investigación, la misma que se hizo en Pacayas de Cartago, ¿verdad? Pero hacerla en Limón, ¿verdad? Y si ustedes ven, o sea, el contexto es completamente diferente. Hay una temática general que va a ser igual, pero la población y el contexto al que va dirigida la investigación es diferente y por lo tanto la investigación va a cambiar un montón a pesar de que las temáticas sean iguales, ¿verdad? Entonces, sí, los antecedentes nos sirven para poder ir identificando cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando sobre el tema, la temática en general que yo quiero plantear, ¿verdad? A ver, aquí yo les pongo dos aspectos importantes sobre los antecedentes, digamos, esto igual como les digo, lo rescato de la lectura, ¿verdad? Y uno es que lo que plantean es que hay que hacer una revisión actualizada de bibliografía existente sobre el problema de investigación planteado. Como les digo, esto también es, depende mucho del tema que nosotros vayamos a tratar, ¿verdad? Porque, claro, yo tengo que tener claridad actualmente sobre qué es lo que se está investigando sobre el tema, pero también tengo que tener claridad lo que históricamente se ha venido haciendo en relación a ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo obviar lo histórico, ¿verdad? Más bien, a veces lo histórico me sirve mucho para poder sustentar lo actual. Igual, cuando nosotros hacemos revisiones de antecedentes, tenemos que hacer
un alineamiento, digamos, entre los diferentes elementos que revisamos, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo vimos en una exposición en la clase. Yo puedo construir los antecedentes desde la revisión de libros, desde la revisión de artículos, desde la revisión de ponencias o desde la revisión de tesis, ¿verdad? Si uno se pone a ver, estos 4 elementos tienden a tener temporalidades diferentes. No es lo mismo lo que yo duro escribiendo un libro que lo que duro escribiendo una ponencia. Por la dificultad, por la profundidad que debe tener esto, etc. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo como un antecedente un libro, definitivamente va a ser más viejo, ¿verdad? Puede ser más viejo que una ponencia que se acaba de presentar en enero en España sobre el tema que yo quería investigar. Entonces, también los documentos que yo vaya seleccionando, van a ir viendo ustedes que también eso me hace referencia a qué tan actualizados están o no los documentos que voy buscando, ¿verdad? Y siempre se trata de que los antecedentes me permitan conocer los estudios que se están realizando sobre el tema de investigación que estamos investigando. Aquí dice todos aquellos estudios, ¿verdad? Claro, en una investigación muy fuerte, uno tiene que hacer una revisión exhaustiva de antecedentes, ¿verdad? Y eso significa tratar de buscar lo más que pueda de cantidad de estudios que se vengan realizando sobre el tema. Esto a veces cuesta mucho por el acceso a la información, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos estas redes, ¿verdad? Internet, etcétera, a veces el acceso a la información no es tan sencilla como creemos, ¿verdad? O hay que pagar por información y a veces no tenemos los recursos. Entonces eso hace que también a veces tengamos limitaciones en cuanto a la reconstrucción y recopilación de antecedentes. Pero bueno, se trata de hacer un esfuerzo importante. A mí, en general, digamos, esto lo veo tanto en la licenciatura como en en estudios de maestría. Veo que los estudiantes le restan muchísima importancia a lo que son los antecedentes. Y eso hace que tengan que devolverse también muchísimas veces a los planteamientos del problema de investigación que tienen. Entonces, mi recomendación es que le pongan mucha atención a los antecedentes, porque son los elementos que ustedes van a tener para también poder hacer una buena reconstrucción del problema de investigación. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener mayor conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces van, no sé, a una conferencia o escuchan a personas que entrevistan en la televisión sobre un tema, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, ¿verdad? Y es gente que le habla a usted todo lo que usted quiera saber sobre el conflicto armado y manejan el tema, ¿verdad? Al dedillo y saben muchísimo y uno dice, ¿qué carga esa persona, verdad? Es como un libro abierto en el tema que es especializado. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué es un libro abierto? ¿Por qué maneja también la información? Bueno, porque se ha sentado a leer sobre ese tema y por lo tanto tiene un conocimiento muy amplio sobre lo que él está investigando. Eso es lo que se trata acá, que nosotros podamos, o sea, tratar de consumir la mayor cantidad de información sobre el tema que yo quiero investigar, para que si me preguntan, bueno, ¿qué es un conflicto armado? Yo poder explicar qué es un conflicto armado. ¿Por qué surgió el conflicto armado? Puedo explicar por qué surgió el conflicto armado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leí, porque investigué, porque consulté, ¿verdad? Entonces, igual con todos los temas que nosotros vayamos a trabajar, sea planificación, sea gestión organizacional, ¿verdad? Yo tengo que leer muchísimo sobre eso para poder
manejar esos temas y que se pueda ver también de que ustedes tienen una capacidad para abordar desde una investigación los temas que quieren plantear. Yo les traigo acá un ejemplo que también en otros momentos lo hemos visto, que es la forma en la cual podemos recopilar los antecedentes cuando estamos haciendo una investigación. Y es por medio de un cuadro que se puede ver muy simple, ¿verdad? Pero que para hacerlo tengo que tener una capacidad de síntesis pues desarrollada, ¿verdad? Porque si no se me puede hacer un cuadro ilegible de tanta información que pueda tener, ¿verdad? Pero bueno, es una herramienta que está ahí y que les puede servir bastante, no solamente para la construcción de antecedentes de una investigación, sino que ustedes ven que puede servir también hasta para la recopilación de datos de cualquier revisión bibliográfica que hagan, ¿verdad? Entonces, bueno, este cuadro define el tipo de antecedente, que bueno, ustedes vieron que, y más adelante vamos a ver, en la lectura hablaban de diferentes tipos de antecedentes o estructuración de los antecedentes, la fuente bibliográfica, ¿verdad? Siempre siguiendo lo de APA. Aquí yo puse como algo general, ¿verdad? Apellido, nombre, año, título, editorial, si es de internet, dónde fue recuperado, un resumen de ese texto, un registro textual, quiere decir citas específicas y comentarios o reflexiones que yo pueda hacer en torno a ese documento. Sí, ¿quién me hablaba? Perdón. Lisette, profe, podría, digamos, como para que me quede, bueno, al menos a mí un poquito más claro, un ejemplo de cómo poder llenar ese cuadrito. Sí, es la que sí. Ay, no, mira. A ver, yo tenía un ejemplo acá. ¿Se ve bien ahí? ¿O lo amplío un poquitito más? Si alguien me puede decir si lo ven bien. Se ve bien, profe. En mi caso sí. Yo sí, profe. Yo también. Listo. Entonces, vean, bueno, ellos hicieron una clasificación diferente del tipo de antecedente, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo pueden hacer también conforme se plantea en la lectura. Luego de eso, vean la fuente bibliográfica, ¿verdad? La forma igual en la cual nosotros hacemos la construcción de la bibliografía al finalizar los trabajos. Un resumen de qué trata ese documento, ¿verdad? Vean, este documento tiene por título Modelo de formación de organizaciones orientadas al desarrollo rural. Es un estudio de caso, ¿verdad? Vea, por ejemplo, Carlos, tal vez aquí es un estudio de caso, es algo muy específico, pero ya es una tesis, es una investigación académica, entonces sí se puede tomar como un antecedente. Y en el resumen, si ustedes ven, es en un párrafo muy pequeñito indicar de qué trata la investigación. Es un poco como la misma lógica que tenía el resumen en el artículo. No sé si ustedes se fijaron. El resumen lo que me dice es de qué va a hablar el artículo, sin tener la necesidad de leer completamente el documento. Es una forma en la cual se guían a los lectores. Este resumen de la ficha cumple la misma función. Esto es para que luego, cuando yo vaya a revisar las lecturas que hice para mi investigación, que pueden ser unas 20 o 30, tenga una visión general, digamos, de qué era lo que trataba esa investigación a la cual yo le saqué una ficha. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque cuando hacemos revisión de antecedentes, ustedes se van a dar cuenta de que no son 3 documentos
los que tengo que revisar. Son muchísimos, ¿verdad? Mínimo unos 10 documentos. Y uno se pierde en tantos documentos, ¿verdad? Entonces, para eso me sirven estas fichas, para poder sintetizar lo que voy leyendo e ir identificando cuáles son los documentos que más me sirven para mi investigación y también ir desechando algunos. Y el registro textual, bueno, en este caso, como era un ejercicio pequeño, ellas nada más hacen la recopilación de una cita, ¿verdad? Pero la idea es que más bien el registro textual tenga más citas que luego les sirva a ustedes para la redacción de, el documento, ¿verdad? Y no tenerse que ir otra vez a abrir el documento y no acordarse de dónde era la cita tan importante que habían leído. Y luego los comentarios personales, es un comentario personal, o sea, ¿por qué creen ustedes que es importante esta investigación? ¿Cómo se vincula al tema de investigación, verdad? Si fue algo innovador a nivel teórico o a nivel metodológico que puedan rescatar. Entonces, es algo sencillito, pero que les sirve para organizar la información que van reconstruyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. No sé, ¿le quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, sí. Ok, esa es una forma, ¿verdad? De trabajar. Después vamos a ver otras que se pueden trabajar. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Para que, si no tiene... Profe, Ajá. ¿eso es como algo que se pone en la investigación o algo más bien para que uno se pueda guiar más fácilmente? Es solo para que ustedes se puedan guiar fácilmente. Los antecedentes que se tienen que hacer en prosa, ¿verdad? Como ensayo. Entonces es solo para que ustedes se guíen y les sea más fácil de que redactan el documento y que no tengan otra vez, por ejemplo, lo que les decía, o sea, hay libros que son 300 páginas, ¿verdad? O también artículos que son grandes. Entonces, volver otra vez a revisar ese documento cuesta mucho, ¿verdad? Y tal vez es un documento que a uno en verdad le servía bastante o que habían partes que le servían. Y entonces uno a veces pierde información. Este tipo de fichas lo que me permiten es tratar de no perder tanta información en la revisión documental. Quita tiempo, no voy a mentirles. A veces se vuelve tedioso, pero en verdad es bastante funcional al final de los procesos de investigación que uno hace. Bueno, ese sería el ejemplo de ficha. Luego, aquí yo igual rescaté unas partes de las lecturas, ¿verdad? Que lo que hablábamos, ¿para qué sirven los antecedentes de investigación? ¿Verdad? Bueno, el propósito como tal es mostrar que el tema fue tratado por otros autores, ¿verdad? Y lo que hablábamos del vacío de conocimiento, o sea, se tiene que evidenciar que hay algo aún por decir o conocer con respecto al tema. No es un tema saturado, ¿verdad? Es un tema que da todavía para seguir haciendo otras investigaciones. Y, como se dice ahí, la idea es mostrar el estado actual del conocimiento y ver realmente cuál es el conocimiento más relevante y actualizado si corresponde con respecto a la temática en general. Y eso, lo más importante de los antecedentes es ir viendo cuáles han sido las líneas de investigación sobre mi tema y a partir de conocer esas líneas de investigación, identificar los vacíos en los cuales yo pueda también aportar. A ver, en la lectura se hablaba de estos 4 formas, digamos, de estructuración de antecedentes.
Tal vez Silvia Tames nos pueda comentar qué fue lo que entendió ella en relación a los antecedentes teóricos. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí. Ok, para mí los antecedentes teóricos son todos los relacionados más a la teoría que nosotros vamos a aplicar a futuro en la investigación. Y estos se pueden ser igual, qué sé yo, un marco teórico se basa en teorías que ya existen de un tema previo. Para eso serían los antecedentes y nosotros podemos comparar si una teoría que ya se aplicó o no nos pueda servir a nuestra investigación. Ajá, correcto. Kevin, los antecedentes, estos antecedentes teóricos los ponemos en el apartado de antecedentes como tal o podrían estar en otro apartado también de la investigación. Kevin. Valerie, ¿qué podrías decirnos de eso que acabo de preguntar? Valerie a la 1, Valerie a la 2. Valerie no está. Bueno, a ver, con respecto a los antecedentes teóricos, tenemos que tomar en cuenta de que estos podemos utilizarlos en el apartado de antecedentes de investigación, ¿verdad? Si fuera que tenemos una tesis muy teórica y que podemos rescatar bastantes elementos de ahí, o en el caso de trabajos más prácticos, por ejemplo, como los diagnósticos sociales, y eso aplica mucho para los trabajos en planificación, los antecedentes teóricos me servirán en el apartado de marco conceptual o marco teórico. Casi nunca los pongo en el apartado de antecedentes como tal, a pesar de que en la lectura los estructuran como antecedentes. Entonces, ¿por qué los estructuran como antecedentes? Bueno, porque en una tesis, y en este caso, en la lectura hablan de una tesis doctoral, tengo que tener muy fuerte la parte teórica, ¿verdad? O sea, el apartado teórico en mi investigación debe ser lo más fuerte que hay. Pero para las investigaciones prácticas, como los proyectos de investigación, como los trabajos que hacemos en planificación, que siempre llevan tanto objetivos de indagación como objetivos prácticos, ¿verdad? Yo debo de tomar estos antecedentes teóricos y ponerlos en el segundo capítulo de mi proceso de investigación, que es la construcción del marco conceptual. ¿Okay? Entonces, para que no se enreden si tal vez más adelante ven que no hay investigaciones desde la escuela con antecedentes teóricos, ¿verdad? Sino que de una vez remiten a antecedentes sobre estudios de caso o, sí, sobre estudios de caso como tal, ¿verdad? Y, a ver, tal vez, Catalina, que tal vez vos nos puedas comentar qué entendiste por los otros 3 antecedentes que indicaban la lectura, que están ahí en la presentación. Ok, los antecedentes internacionales, lo que entendí básicamente es que son como estudios que están realizados fuera del país, obviamente que estén relacionados con el tema de investigación que estemos realizando y pueden ser teóricos y experimentales. Luego, los antecedentes regionales son estudios de un área geográfica afín al país
ahí más o menos, dando un ejemplo, lo que entendí es como si estamos en Costa Rica y la investigación es en Costa Rica, una área geográfica afín sería Panamá o Nicaragua. Y los antecedentes nacionales son los estudios que se realizaron dentro del país. Estos dos últimos también pueden ser teóricos o experimentales. Bien, correcto. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cuando hacemos la redacción de los antecedentes, tienen que seguir esta misma lógica, de lo general a lo específico. Primero tengo que exponer los antecedentes internacionales para luego llegar a los antecedentes regionales y nacionales. ¿Por qué? Porque eso tiene también una lógica en cuanto a la forma en la cual se abordan las temáticas, ¿verdad? Y también de acuerdo a la contextualización específica de la situación en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos estos tres, los antecedentes internacionales, los regionales y los nacionales. Casi siempre lo que se tiende a hacer mucho es nada más ubicar o tratar de ubicar muchos antecedentes nacionales, que eso no está mal, pero no nos permite tal vez tener como lecturas más amplias de la temática en relación con estas otras escalas, ¿verdad? Como la internacional y la regional. Y bueno, también esto es importante porque debemos de ser conscientes de que nosotros no somos una isla, ¿verdad? Y que somos influidos por toda la dinámica internacional y regional. Y yo creo que estamos en el momento más exacto para ver cómo esas dinámicas influyen en general en el país, ¿verdad? De manera positiva y negativa. Entonces, es lo que me permite poder conocer esa estructuración, ¿verdad? Ah, bueno, aquí era esta parte que les decía. Estos antecedentes de esta forma nos permiten entonces tener una mirada desde diferentes escalas, ¿verdad? Giovanna. Profe, de los antecedentes anteriores de los que está hablando, el investigador elige el que sea de su preferencia para la investigación o tiene que elegir uno específico o también sí se pueden elegir varios. Sí, claro, más bien lo importante es que usted elija varios, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a permitir a usted ver las diferentes, o sea, los diferentes tipos de investigaciones que se han realizado. Sí, pues el investigador o la investigadora en este caso es la persona que va a ir escogiendo los tipos de antecedentes de acuerdo a la importancia que estos tengan en relación con el problema de investigación. Entonces, por eso es también la importancia del desarrollo de estas capacidades y destrezas y casi que esta perspicacia, ¿verdad? Que tiene que tener el investigador, el ir seleccionando los mejores documentos que me permitan construir unos buenos antecedentes. Y para eso también hay ciertas líneas que hay que seguir, que ahorita es lo que vamos a ver, ¿verdad? No es que yo selecciono un texto nada más porque me pareció que se lee más fácil que otro, ¿verdad? O porque este es más pequeñito que el otro, sino que tienen que tener elementos de contenidos importantes que me puedan ir direccionando a clarificar mi problema de investigación y la forma en la cual otras personas también han hecho las investigaciones relacionadas con el tema que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante esto de las miradas desde las diferentes escalas. Porque, bueno, no es lo mismo en la forma en la cual se aborda, por ejemplo, un estudio regional a un estudio nacional. A nivel metodológico es muy diferente, ¿verdad? No es lo mismo como se hace una tesis en El Salvador, por ejemplo, a una tesis en Honduras,
por ejemplo, sobre la participación ciudadana, ¿verdad? Los contextos históricos de las regiones también influyen en las investigaciones que se han hecho, en las líneas de investigación, en cómo se abordan las investigaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de tener la capacidad de las lecturas amplias en cuanto a las temáticas que estamos leyendo, ¿verdad? O estudiando. Y además que también el tener esta mirada desde estas diferentes escalas me permite conocer cómo es que se interrelacionan estas, ¿verdad? Como decía ahora, bueno, el tema de esto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo ha influido? Y al final, si vemos, es una influencia que viene de diferentes escalas, diferentes dimensiones, ¿verdad? Y también no todos los países, no todas las organizaciones ni las personas lo viven igual, ¿verdad? Depende muchísimo de los contextos también que tengan. Entonces, bueno, con la investigación es igual. El tema de migraciones no es lo mismo si lo analizamos desde una escala internacional a una escala regional o a una escala nacional, ¿verdad? Entonces, son diferentes perspectivas, pero si yo voy a trabajar el tema de migraciones, debo conocer esas perspectivas y las formas en las cuales se abordan. Entonces, por eso tengo que hacer esas lecturas, ¿no? A ver. Gracias. Y entonces, vean acá lo que se plantean con respecto a los antecedentes. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, establecer conexiones entre investigadores y temáticas, ¿verdad? Cuando yo hago revisión de antecedentes, voy a también conocer quiénes están trabajando ese tema, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, puedo hasta crear contactos con otros investigadores a nivel internacional, a nivel regional o a nivel nacional que vienen trabajando temas que yo quiero estudiar. También me permite apropiarme de la información, y era lo que les decía anteriormente, el leer sobre el tema que yo quiero estudiar me permite aumentar el conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Este no es el momento, yo sé, tal vez para ustedes, pero conforme van pasando en la carrera, ¿verdad? Ustedes se van a casar con ciertos temas que les guste, o bueno, puede que ya estén, digamos, como direccionándose a ciertas temáticas que les gusta, y uno se especializa en esas temáticas, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, yo me he ido especializando a lo largo de los años en ciertas temáticas de estudio, que es lo que escribo, digamos, que si ustedes buscan un artículo mío, van a estar ligados a ciertas temáticas que ya tengo más de 5 años de estar trabajando, ¿verdad? ¿Y cómo lo logro? Leyendo, ¿verdad? Leyendo sobre ese tema y a partir de esas lecturas que se hacen, poder hacer trabajo de campo, investigaciones ya muy específicas sobre ese tema en la zona que yo quiero estudiarlo, y a partir de eso puedo decir que tengo un conocimiento acumulado sobre ciertas temáticas específicas, ¿verdad? Eso es lo que define casi siempre a los investigadores e investigadoras. No significa que no se pueda investigar sobre otro tema, ¿verdad? Pero casi siempre uno tiende a especializarse en ciertas temáticas, ¿verdad? Con las cuales se sienta a gusto y que haya leído más. Profe, profe, tengo una duda, perdón, es que la mano, pero no me dio pelota. Tengo una duda, digamos, la única manera de presentarlo o la más conveniente es de esta manera, digamos, por nivel geográfico, porque por ejemplo, yo puedo tener un tema central, pero hay algunos otros temas que se descomponen, ¿verdad? En ese tema. En el proyecto, perdón. Entonces, yo no puedo decir como, por ejemplo, el tema de nosotros que era género, entonces, no sé, participación femenina en deportes, ir diciendo como una categoría diferente de temas y hacer los antecedentes a partir de estos diferentes líneas que yo obtengo. No sé si me explico, hice mucho enredo.
No, completamente claro. Sí, claro, uno puede hacer la construcción de antecedentes con base a ciertas categorías que salen, digamos, de la misma temática en general. Y eso casi siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Por lo mismo, porque al final ustedes no van a encontrar temas iguales a lo que ustedes están investigando, ¿verdad? Entonces tal vez hay que ampliar un poco más la búsqueda de antecedentes por medio de irlo desagregando por diferentes categorías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la participación de la mujer en las luchas sociales, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de la participación de la mujer en el deporte, no estamos hablando de la participación de la mujer en las manifestaciones, pero sí se trata de participación de la mujer, ¿verdad? Entonces, esa investigación me podría servir para tomar elementos, ¿verdad?, de ella que me permitan valorar algunos, pues también características que puede contener mi investigación que habla de la participación de la mujer en el deporte, por ejemplo. Pero que esa investigación de la participación de la mujer en las luchas sociales me dan, por ejemplo, elementos teóricos que yo puedo después tomar en cuenta, o metodológicos que yo no conozco o no he pensado y que también puedo incluir en mi investigación. Entonces, sí, más bien lo ideal sería poder identificar subcategorías, digamos, dentro de mi tema de investigación que me permitan hacer una revisión más exhaustiva de antecedentes. Pero la presentación sí tendría que apegarse a la manera geográfica o podría hacerlo por esas categorías. Es que ahí me queda la duda. Ah, ok. Sí, digamos, sí podría hacerlo siempre y cuando lo ordene bien, digamos también en términos temporales y geográficos, ¿verdad? O sea, yo puedo tener como un subapartado, ¿verdad? Donde defina la categoría X y a partir de esa categoría pueda ir identificando los diferentes antecedentes que encontré. Pero esos antecedentes tienen que cumplir la misma lógica que todos los que he dicho, digamos, que tienen que tener todos los apartados, que es de lo general a lo específico, ¿verdad? Entonces, igual de lo internacional a lo nacional, de lo más viejo a lo más nuevo, ¿verdad? Que haya encontrado. Entonces, siempre con ese orden lógico de redacción, más que todo para que tengan un orden lógico de redacción. ¿Quedó claro, Silvia? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, también los antecedentes me permiten analizar, sintetizar e interpretar, ¿verdad? Yo creo que siempre es muy importante saber que cuando yo hago la construcción del apartado de antecedentes es para hacer una lectura reflexiva de ese documento, ¿verdad? No es copie, pegue y ya, ¿verdad? Es que yo tengo que leer, ver si realmente me sirve, analizar el texto, criticar el texto, identificar ideas importantes, ¿verdad? Y a partir de eso es que yo selecciono los documentos. Bueno, ahora, como para ir terminando, yo les pongo a ustedes algunos elementos para, digamos, recomendaciones más bien para la búsqueda de antecedentes. O elementos, sí, que deben de tomar en cuenta cuando van a empezar a investigar un tema. Uno muy importante es la indagación en la web sobre grupos de investigación, revistas o institutos que tengan como eje central de trabajo la temática de interés. O temas, digamos, que ustedes están interesados en investigar. Por ejemplo, género. Muchos trataron de, digamos, muchos abarcaron lo del tema de el género o la participación de la mujer, o etcétera. Entonces, género. ¿Quiénes a nivel nacional están investigando sobre eso? A nivel regional, a nivel internacional. Hay institutos específicos sobre género, sobre estudios de género. Bueno, todos esos son elementos que uno debería de ir conociendo. Ambiente.
¿verdad? Por ejemplo, las que hicieron el trabajo sobre la gestión de residuos sólidos, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes están investigando sobre eso? A nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. ¿Hay muchísima información sobre este tema o no? ¿O no hay grupos de investigación, verdad? Entonces, yo les pongo este ejemplo, ¿verdad? El tema de investigación, en este ejemplo, es sobre investigación interdisciplinaria. Y bueno, con base en la indagación que se hizo, se encontraron que hay 2 centros de investigación en Latinoamérica, ¿verdad? Quiere decir, institutos, digámosle así, que se especializan en investigar sobre la temática que yo quiero investigar, que es la investigación interdisciplinaria. Quiere decir, todas las personas que trabajan ahí se dedican a investigar sobre lo que yo quiero hacer. Eso es lo que me dice el instituto o centro de investigación. Pero además también hay revistas académicas que publican documentos específicamente sobre ese tema. Y hay además investigadores reconocidos internacionalmente que también trabajan sobre eso. Entonces, si ustedes ven ahí, este ejercicio me permite hacer como un mapeo de quienes están haciendo investigaciones relacionadas con las temáticas que yo quiero trabajar. Pueden ser a nivel nacional, pueden ser a nivel internacional, a nivel regional, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos es tener claro, digamos, cuál es la arena en la que me estoy moviendo, ¿verdad? Eso sería. O sea, ¿quiénes son los principales investigadores? ¿Quiénes son las personas que más escriben sobre este tema? ¿Hay gente que se está especializando en esto o no? Y como ustedes pueden ver, así es como también podemos hacer redes, ¿verdad? Bueno, si yo quisiera, me puedo meter ahora a internet y buscar el contacto de Bianca Vieni, escribirle y contarle que yo quiero hacer una investigación en relación con los temas que ella trabaja. Y es interesante porque la gente, bueno, en la mayoría de los casos la gente contesta, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer como redes de investigaciones y así, la gente es como muy abierta a esos procesos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un ejemplo para poder ir mapeando, digamos, ese estado de la investigación. Y luego están los elementos que yo les decía también antes que deben de contemplar los antecedentes. ¿Esto qué significa? Cuando yo hago una lectura, debo de tener como mínimo poner la lupa, digamos, en estos elementos que están en esta tabla. ¿Ok? Porque esto es lo que me va a ir definiendo, uno, cuáles antecedentes son buenos o no. Y 2, ir rescatando los elementos que a mí me sirven tomar en cuenta para la investigación y para poder ir reforzando conocimientos que yo debería de tener en relación con la temática que estoy investigando. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, las primeras 5 columnas tienen que ver más con la ubicación de la obra, ¿verdad? Datos de los autores, año de publicación, editorial, lugar de publicación y título de la obra. Aunque no lo crean, el editorial y lugar de publicación hacen también que un documento sea más aceptado o no en términos formales académicamente, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Porque vean, cuando uno se mete a internet, uno puede poner cualquier tema que le van a salir un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que ese montón de cosas que a uno le salgan sean serias a nivel académico o a nivel científico. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, a veces yo pongo a los estudiantes a hacer este ejercicio y lo que ocurre es que me presentan el trabajo, pero no logran llenar todas las columnas de la tabla. Entonces me dicen, profe, es que no pude llenar las columnas de la tabla, ¿verdad? No encontré
cuáles eran esos elementos que estaban ahí. El texto no venía nada de eso. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Servía o no servía el documento entonces? ¿Era un documento serio a nivel académico o no? No. Entonces, ¿qué era lo que tenían que haber hecho? Desechar ese documento y buscar otro que contemplara esos elementos que ahí se plantean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un artículo que no me especifique cuál es el problema de la investigación, cuál es la perspectiva teórica o los principales conceptos con los que trabaja, cuál es la metodología que utilizó para su investigación. Esos tres elementos, si un documento que ustedes revisan no los contiene, quiere decir que no es una investigación seria. Porque si ustedes ven, hasta digamos ustedes que están ahorita adquiriendo elementos básicos para hacer un proceso de investigación, todo diseño de investigación que ustedes hagan tiene que tener esos tres elementos. El problema, el marco teórico conceptual y la metodología. Son los elementos mínimos para un proceso de investigación serio. Entonces, cuando hacemos las lecturas de los documentos que encontramos como antecedentes, tenemos que centrar la atención en que tengan estos elementos que aquí vemos. Ay, Dios mío, algo apreté. Ya. ¿Quién me rayó la pantalla? Yo. Ok, entonces, eso es, digamos, con base a ese cuadro. Y yo les traía un ejemplo y un ejercicio que hizo una estudiante en un curso de licenciatura. Ella, vea, lo que quiere trabajar es, ella lo que quiere trabajar es sobre los modelos de gestión de un programa de formación musical, el CINEN, en el contexto sociocultural de la comunidad de Aguas Arcas de San Carlos. Vean qué tema más específico, ¿verdad? O sea, es la gestión de un programa de formación musical que hay en el país y específicamente en una comunidad del país, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Bueno, tiene que hacer una revisión de todo lo que vimos antes, de los antecedentes internacionales, regionales y nacionales. Y, por ejemplo, esto es un caso de un antecedente internacional. Vean ustedes, dato de autores, bueno, pone quiénes son los autores, año de publicación, editorial, es un documento de la Universidad de Barcelona, lugar de publicación igual, título de la obra, tal y como viene en el documento, gestión de la diversidad cultural en centros cívicos de Barcelona, es un estudio de caso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Verdad? Y vean que pone exactamente qué es lo que refleja el problema de investigación en la lectura, en esta lectura que ella hizo de este documento. Luego la perspectiva teórica, ella identifica varios abordajes teóricos que hace la lectura, desde el interaccionismo simbólico, la gestión, la diversidad cultural, la gestión de la diversidad cultural, que es diferente. La metodología, cómo hicieron este trabajo, ¿verdad? Vean que dice que hicieron un análisis de documentación, hicieron un trabajo de campo, ¿verdad? Y luego hicieron un análisis comparativo con 4 casos de estudio. Y los principales resultados de esa investigación. Si ustedes ven, es algo muy sintético, pero que en el momento en que ustedes redactan el apartado de antecedentes, ya tienen todos los principales elementos que deben de contemplar para poder hacer una redacción clara y concisa de los antecedentes. Ahora, ¿cuánto deberían de ser el mínimo de antecedentes que busquen para una investigación más o menos seria?
en este caso, digamos, en la carrera. Mínimo deberían de estar agregando unos 6 antecedentes. Mínimo, ¿verdad? Y bueno, máximo depende, pero podrían ser como unos 15 antecedentes de investigación. Entonces, para que lo tomen en cuenta en otros trabajos, ¿verdad? Aquí no lo vamos a aplicar porque cambiamos la dinámica del trabajo, pero si lo hubiéramos tenido que entregar como estado, mínimo son 6 antecedentes, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a ese cuadro que presenté, a este ejemplo, o comentario, algo que quiera agregar. Profe, tal vez yo, bueno, no puedo levantar la mano porque la aplicación que tengo no me lo permite, entonces. No importa. Profe, digamos, este cuadro, esta guía que usted nos da, ¿va a servir o va a ser nada más una? No van a ser como, si yo tengo 7 antecedentes, hago una tablita de estas por antecedente para guiarme, o esta es como ya la definitiva. Ah, no, digamos, que puse es porque era lo que me cabía en la pantalla, ¿verdad? Esto sería un documento en Excel donde ustedes agreguen la cantidad de documentos, ¿verdad? De antecedentes que requieran. Como les digo, el mínimo debería de ser 6. Quiere decir, deberían de ser 6 filas lo que deberían ver en el Excel con cada una de estas columnas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? Profe, ¿es igual como el anterior para uno guiarse? ¿O también tendría que agregarse a la investigación? Sí, esto igual es para que ustedes se guíen y esto lo que les ayuda después es poder tomar estos elementos y redactarlo en prosa, ¿verdad? Creo que ahorita no tengo un ejemplo, perdón, voy a ver si tengo un ejemplo de uno, así sí tengo, uno de estos avances en prosa para que ustedes lo vean cómo queda. Aquí está. ¿Ahí ven la presentación o ven un Word? Estoy viendo la presentación. Ok, entonces... Listo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Vean, por ejemplo, ella lo que está estudiando es sobre la participación juvenil en la formación de derechos humanos y cultura de paz. Tiene el tema de investigación, pero lo que quiero que veamos es los antecedentes. Ven, ella lo redacta en prosa, así es como les digo que después hay que revisarlo. Ella me hizo el ejercicio del cuadro, exactamente igual como el ejemplo que les acabo de poner, pero esos elementos ella luego los retoma en el desarrollo de su trabajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, ella lo que dice es, el documento, el autor, ¿verdad? Es un artículo científico que tiene como título La ciudadanía juvenil, un enfoque basado en las experiencias vitales de los jóvenes. Y vean que lo que pone acá en la redacción es cuáles son, digamos, cuál sería el problema que trata ese artículo. ¿Cuál es el significado de ser joven? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Verdad? Y entonces empieza a indicar que este trabajo se hace desde, desde un abordaje fenomenológico, desde la fenomenología, que es lo que ella rescata de las diferentes perspectivas teóricas, y a nivel metodológico se trabaja desde revisión bibliográfica.
Ven que tiene todos los elementos del cuadro, nada más que escritos en prosa en 1 o 2 párrafos que definen qué fue eso que trabajó. Igual con los otros antecedentes, ¿verdad? Este es de un autor, Claudio Duarte, el artículo es este, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de investigación? Aquí indica, ¿verdad? Y se trabaja desde un enfoque constructivista. Y esta persona, para hacer ese artículo, esa investigación, hizo una revisión bibliográfica. Ven, entonces, es lo mismo el cuadro, nada más que ahora aquí desagregado en prosa. ¿Ok? ¿Quedó más claro? Sí. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Dice, la escucho bien. Ah, ¿sí o no? Cuénteme, ¿cuál es su duda? Bueno, mi pregunta es que, digamos, ¿sí me está escuchando? Que no sé. Ah, ok. Mi pregunta es que, bueno, de acuerdo al cronograma teníamos, bueno, no sé si era para hoy o para la otra clase, como objetivo principal reconocer las diferencias entre los antecedentes cualitativos y cuantitativos, creo. No, eso es para, no para la próxima clase, sino para la que sigue, la de las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Sí, digamos, porque, digamos, yo hice la lectura y todo, pero yo no vi, digamos, que se pronunciara eso en ninguna lectura, menos la que leímos para esta semana. O sea, y ahora en la presentación yo, o sea, no veo nada de eso tampoco, entonces es como que sí, yo como perdí ya en el cronograma, pero era nada más eso. Bueno, recuerden que lo del cronograma cambió, ¿verdad? El que estamos viendo es el modificado, ¿verdad? Sí. Y digamos, en este modificado estamos ahorita en este momento revisando lo que son los antecedentes, ¿verdad? Y para la próxima semana, antecedentes de investigación, y después abarcaríamos lo que es esto de los diferentes enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque para que ustedes puedan hacer el trabajo final, que es la aplicación de la técnica, ¿verdad? Tuve que cambiar el orden de la forma en la cual estábamos abordando los temas, porque si no, iban a quedar muy desfasados para la aplicación del trabajo. Antes, recuerden que el trabajo final era hacer todo un proceso de investigación. Entonces, yo ocupaba que en muchísimas semanas anteriores del trabajo ya ustedes conocieran todo lo de los enfoques y todo, y lo de las técnicas. Ahora tenemos la ventaja que como cambió eso, podemos ir un poco más lento para que ustedes, para poderle dar como mayor profundidad a ciertos apartados de la investigación que antes no podíamos hacerlo por la misma, digamos, dinámica que históricamente se ha manejado en el curso, ¿verdad? Entonces, por eso hoy trabajamos con esto de los antecedentes. Vean, es muy importante que se guíen en el curso específicamente con lo que está en el aula virtual, ¿verdad? El aula virtual ya está todo de acuerdo a cómo debe estar, con el cronograma, con las fechas de los trabajos y las lecturas correspondientes, ¿verdad? Entonces, si se fijan en eso, no hay dónde perderse. ¿Ok? Bueno, digamos, eso sería como en general lo de los antecedentes. Yo les voy a subir la presentación al aula virtual para que ustedes lo tengan ahí
y para que también puedan utilizar cuando lo requieran estos cuadros y estos ejemplos que yo les presento ahí. Como les digo, no necesariamente para el curso, ¿verdad? Pero sí les puede servir para otros trabajos que tengan que hacer durante la carrera o más adelante en general para las prácticas, más que todo para la práctica organizativa o su trabajo final de graduación, que cuando ya ahorita pasa el tiempo, ya ahorita los vamos a ver ahí defendiendo para tener el título. No sé si tienen alguna duda, comentario con respecto a lo que vimos ahorita, si tienen alguna duda en la lectura que no abordamos en la presentación. Profe, yo tengo una duda del examen. No, todavía el examen y de los trabajos no, es de la presentación y de la lectura específicamente. Ok. ¿Alguna duda del tema, de la presentación? Ninguna. Ok, ahora sí. Vamos con dudas en relación con los trabajos o con el examen. David. El examen nos centra las 4 unidades que están en el programa, ¿verdad? Sí. O sea, son todas las lecturas que tenemos semana por semana. Sí, es acumulativo. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, algo como ahorita que vemos de antecedentes, puede salir bien en el examen, digamos, como, no sé, una definición y qué tipo de antecedentes, no sé, se me ocurre, algo Ajá. así. Sí, correcto. Ok. Es el 26 en horas de clase, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, el trabajo de la otra semana, por ejemplo, yo pensaba que el resumen de la clase de hoy, usted había dicho que se hacía en clase, pero como que vi ahí que entonces nos conectábamos la otra semana, como no nos conectamos, digamos que de 6 a 8:30 se opina, bueno, se hacen la guía de preguntas que usted deja. Ajá. Ok, Sí. perfecto. Digamos, lo del resumen de lectura, ¿verdad? Lo que yo les decía de que se podía hacer en clase o después de clase, es porque yo entiendo que también porque pueden tener como muchos trabajos, ¿verdad? Entonces, lo que me importa más es que tengan la lectura hecha para recibir la clase con base, ¿verdad?, a la lectura que hicieron y luego entonces puedan subir el resumen, que no es tan urgente, digamos, como el hecho de que hayan hecho la lectura, ¿verdad? Eso sería. Pero la próxima semana sí la idea es que lo puedan hacer en horas de la clase. No es exclusivo, ¿verdad? O sea, y si ustedes lo quieren hacer antes, pues lo hacen, pero la idea es que puedan aprovechar el tiempo y organizarse el tiempo de la mejor manera. Carlos. Sí, no, solamente como para decir y como, no sé, el hecho es que al subir ahora ¿cómo es que se llama? El resumen, me decía que la entrega estaba atrasada, entonces quizá como para, no sé, considerar eso, porque hay veces puede ser que uno se vuelva loco con esas cosillas de que, ¿cómo está atrasada? Y que quizá no. Entonces, por ahí. Sí, lo que pasa es que, digamos, eso le pone, el sistema cuando uno lo edita, le pone como desde qué fecha usted acepta que digamos, se hagan las entregas de los documentos. Digamos, si ustedes ven, realmente en ninguno de los trabajos hay fecha límite, ¿verdad? Por eso es que se los deja que sigan subiendo. Entonces, no se estresen si les sale ese mensaje, porque igual el sistema les va a dejar subir el documento y luego yo, por la misma situación que hay, porque muchas personas tienen problemas con el internet, etcétera,
no me estoy fijando en que presente en la tarea el día tal a la tal hora, ¿verdad? Sino que lo que me interesa es ver que van trabajando, ¿verdad? Si hay alguien que no lo puede presentar en el momento en que es, me escribe, como me han escrito, me llaman, ¿verdad? Y tranquilidad es nada más como para saber, ¿verdad? Entonces sí, para que no se estresen con eso, lo que me interesa es que al finalizar el curso todos tengan los trabajos hechos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en este caso como hoy que nos estamos conectando, si hagan la lectura, porque tienen que saber de qué trata lo que vamos a hablar en la clase, ¿verdad? Es como ir a clases. Si ustedes llegaban a la clase sin leer, van a andar detrás del palo, ¿verdad? Entonces, igual con los trabajos en general que tienen que entregar. Pero no se estresen con ese anuncio, siempre y cuando se los deje subir, todo bien. Eso es lo que importa. ¿Alguien más? Ok, todo bien, pura vida. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Profe, entonces, lo de la próxima semana, ¿usted lo va a cambiar por un cuestionario? Sí, mejor. Para que le sirva el repaso para el examen. Gracias, gracias. Esa era mía. Con gusto. ¿Alguien más? Listo, si no, entonces vamos terminando. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy. Muchas gracias por el respeto también que hubo en la sesión. Como ustedes vieron, y eso lo vamos a hacer siempre que nos conectemos, ¿verdad? Yo voy a ir haciendo preguntas aleatorias a los participantes. Por lo tanto, tienen que estar atentos porque esa es también mi forma de ver que están en la clase, ¿verdad? Y no que pues, se conectaron y dejaron ahí la computadora o el teléfono o están haciendo otra cosa, ¿verdad? La idea de cuando nos conectamos es que estén en la clase, aunque no presencialmente, pero sí por lo menos conectados, ¿verdad? Entonces, bueno, para que sepan que eso va a ser así también en las próximas dinámicas siempre, y que por eso también es importante que hagan las lecturas antes de la clase para que puedan opinar o tener respuestas en relación con lo que vamos trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerles. Cualquier duda, entonces ya saben, me escriben o me llaman. Algún problema con el internet o con el acceso también a computadoras, etcétera, me escriben y me indican para yo estar informada, ¿verdad? Para ver qué soluciones podemos gestionar. Y bueno, eso sería. Entonces yo mañana subo lo del cuestionario para la próxima lectura, para que ya a partir del viernes el que quiera ir avanzando en el trabajo lo pueda hacer. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias. Igual, profe, gracias. Buenas Hola, profe. noches.